Lindo, chanta, Fidel. Decía cosas y no se le entendía. Déjame que me quede un poquitito más en el 73 y tiene relación con esta charla que nosotros escuchábamos recién, porque voy a contar ahora algo respecto al año 73. Y me quedé pensando en esto porque en aquella época todos teníamos un pensamiento político. No todos militaban, pero todos opinaban sobre política. La gente se metía en política. Bueno, esto cambió mucho, ¿no? En aquella época, si vos estabas en la universidad y no estabas metido o en algún partido o no tenías una opinión política, realmente eras una especie de bicho raro. Bueno, después nos sobrevinieron lo que nos sobrevinieron, las dictaduras, la opresión, la censura, el no te metás, la demonización de la política, transformó todo eso en una cosa absolutamente mala y lejana. Y bueno, al menos hoy en día, si hemos podido superar esto de la demonización de la política, todavía estamos como indiferentes. Y yo creo que ahí está la base del problema, la indiferencia. Me parece que esto debería ser lo negativo. El 11 de marzo de 1973, el tío Cámpora había ganado las elecciones presidenciales con el 49% de los votos. Era la primera vez que el peronismo emergía públicamente después de 18 años de prohibición. Bajo la consigna Cámpora al gobierno, Perón al poder, se montaba el pronto retorno del general proscripto. Es una Argentina muy extraña, es una Argentina donde el espesor de la política era total, a tal punto que en esa época nadie se preocupaba si estaba Canal 9, Canal 13 o Canal 11. La política se hacía y no se veían los noticieros. Los distintos presos políticos eran militantes de las organizaciones FARC, Fuerzas Armadas Revolucionarias, FAP, Fuerzas Armadas Peronistas, Montoneros y ERP, Ejército Revolucionario del Pueblo, que habían actuado desde finales de los 60 hasta el mismo 73. La noche del 25 de mayo se produjo el Devotazo, la liberación de alrededor de 300 presos políticos que fueron el comienzo de otras tantas liberaciones en el resto del país. Nadie de buena fe dudaba de que los presos iban a ser liberados. A tal punto es así que hay un decreto de amnistía que tomó el mismo gobierno de la NUCE. ¿Qué ideología política tiene? Vamos a dejar de hablarnos de ideología, señorita. ¿Por qué no hablamos de Perón? La diferencia que existe es que la amnistía es una decisión que toma el Parlamento, el indulto es una medida individual que toma el presidente de la República. De hecho, la amnistía fue necesaria, aun cuando hubo que dictar un indulto, como consecuencia de los episodios que se viven en la noche del 25 de mayo. El día 24 tomamos los pabellones. Para nosotros ya es la primera libertad que tenemos cuando nos podemos mover. Las organizaciones presionaban en la puerta de la cárcel para liberar a los presos sin esperar ningún tipo de ley. La situación adentro y afuera del penal estaba casi descontrolada. Bueno, estaba rodeada la zona. 15, 20, 30.000 personas, difícil de calcular porque estaba oscura totalmente toda la zona. Y me llamaron sobre las 8 de la noche, que era indispensable buscar una fórmula que permitiera la libertad de los presos antes de que se produjera toma del penal o algún episodio por el estilo. Nos acercábamos a las ventanas, veíamos que se estaba llenando todo alrededor. Nos mandan a avisar de la jefatura del penal que ya estaban presentes a Valmedina, donde ellos habían venido con la orden de la amnistía. Y ahí inventamos una fórmula que es que bajo la responsabilidad de los diputados presentes, los presos políticos salían en libertad a la espera de indulto. La decisión del indulto se toma como consecuencia de la presión, organizaciones políticas que querían, en primer lugar, obtener la libertad de los presos lo antes posible. En un número quizá reducido porque no le tenían confianza a nuestro gobierno, lo cual es razonable, pero yo diría en una gran medida por el interés de presentar
el indulto o la liberación de los presos como una pueblada. En algún momento de la noche, la policía, superada por los acontecimientos, reprimió para desconcentrar la zona y para evitar enfrentamientos entre las distintas agrupaciones. Hubo 20 heridos y 2 muertos. Oscar Lizac, de la JP, y Carlos Sfeir, de Vanguardia Comunista. Adentro estaban sueltos, dentro del penal, los 2 pabellones de presos comunes más alta peligrosidad y 3 de los lugares donde había presos políticos. Reencontrarnos con un montón de compañeros que, si bien estábamos detenidos en el mismo edificio, pero no nos veíamos desde hacía 2 años. Nos juntamos todos en el patio, cada uno con unas banderas enormes, que íbamos agarrados de las banderas, y se abrió ese portón de Devoto. Bombos y cánticos y abrazos de todo el mundo. Había gente que hacía muchos años que no se veía. Los compañeros de las organizaciones armadas peronistas salen cantando la marcha y la gente del ERP sale formada militarmente, con el puño en alto, sin saludar a los demás, tema que presagiaba lo que luego sucedería, ¿no? Las conducciones del peronismo revolucionario interpretaron el triunfo popular como un triunfo que casi le correspondía más a ellos que a esa larga lucha del pueblo con su caudillo histórico por 18 años. Visto a la distancia, no tengo duda de que eso sirvió de pretexto para muchas acciones de réplica de sectores autoritarios que después quisieron y lograron imponerse en el país. La primavera de la juventud peronista tendría su día negro un mes más tarde en Ezeiza, con la llegada de Perón. Qué complicado es reflejar estos hechos y qué complicado es opinar sobre estos hechos, ¿no? Porque tampoco son hechos históricos de una historia muy lejana, sino que están todos bastante fresquitos. Pero hay algunos detalles. Cuando asume Cámpora ese 25 de mayo de 1973, al lado de él estaba Salvador Allende y también estaba Dorticós, que era el presidente de Cuba. Esto era una clara señal a las izquierdas de que sí iban a participar del gobierno. Pero apenas comienza a andar el gobierno de Cámpora, bueno, con la presencia de López Rega, todo pega un viraje brusco hacia la derecha. López Rega arma la AAA, una fuerza destinada a combatir a los comunistas, y entonces ahí comienzan, en ese mes que hay de tiempo entre la asunción de López Rega y la llegada de Perón en Ezeiza, comienzan las disputas por los espacios de poder que se le habían prometido a la izquierda y que la izquierda veía que ya no tendría. Esto, bueno, alcanza su pico máximo en Ezeiza, pero de esto hablaremos la semana que viene.